buenos días a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a su devocional Mi Tiempo con Dios. Este devocional que nos permite a todos conectarnos con el Señor, apartar este tiempo para dedicarlo a aprender un poco más de su palabra. Hemos estado estudiando el libro de Números, hemos transitado sobre la historia de Balaam y el rey Balac que quiere destruir el pueblo de Israel. Bueno, en esta ocasión, ya en el último capítulo de Números, el capítulo 25, vamos a ver cómo este rey se las ingenia para sutilmente deslizar el pecado sobre el pueblo de Israel. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 25 los versículos del 1 al 13. A nuestro devocional del día de hoy lo hemos llamado El celo de Dios. Entonces los invito, vamos a leer Números 25 del 1 al 13, que dice así. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces, el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Fines atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Así que el Señor le dijo a Moisés: Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. Pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. Muy buenos días a todos, les saludamos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel, en este espacio que hemos denominado la Biblia aplicada. Vemos en estos últimos versículos que se habla ya de la obra básicamente que había hecho Balaam en contra del pueblo de Israel. Aquí ya no se menciona directamente Balaam, pero lo que acontece en este capítulo es algo que él básicamente, según los escritos en Apocalipsis, fue lo que le aconsejó al rey de Moab, al rey Balac. Vemos algo positivo en estos capítulos que hemos leído acerca de este episodio de Balaam, el profeta que no era israelita, que fue contratado por Balac para que maldijera al pueblo de Israel. Y vemos que definitivamente no se puede hacer nada en contra del pueblo de Dios. Algo maravilloso, y es algo que nosotros podemos confiar, porque nadie nos podrá hacer frente, como lo dijimos en el anterior audio, y además de eso, nadie puede espiritualmente maldecir a un hijo de Dios. Nosotros podemos estar tranquilos
por esa parte, porque el Señor nos protege de toda maldad. Pero hay algo en la cual el Señor no interfiere en nuestras vidas, y es en el libre albedrío. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y Él nos dio el libre albedrío. Mire que en Deuteronomio 30, del versículo 19 en adelante, dice el Señor que Él pone al cielo y la tierra por testigos de que hoy nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Él lo que hace es que nosotros elijamos lo que queramos entre el bien y el mal. Dice el Señor también más adelante que Él desea que nosotros elijamos la vida, que elijamos el bien, que elijamos lo que nos conviene, pero es algo que nosotros tenemos que hacer personalmente. ¿Cuál fue la estrategia de lo que le enseñó Balaán a Balac? Pues hombre, simplemente de que el pueblo no se puede maldecir porque Dios no va a permitir esa maldición. O sea, no puede haber nada en contra del pueblo. Pero hay algo que sí se puede hacer para que el pueblo se aleje de Dios, porque a Dios no va a hacer nada en contra del pueblo, pero el pueblo sí puede hacer algo en contra de Dios. Y es nada menos y nada más que el pecado. Y mire la estrategia que le enseña Balac según las Escrituras. En Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 14, mire lo que habla Juan cuando está haciendo referencia a este episodio de Números. Escuchemos lo que dice el versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Mire lo trágico y lo duro que estamos viendo aquí. O sea que en contra del pueblo no se puede hacer nada porque Dios no lo permite. Pero si el pueblo empieza a darle la espalda a Dios, pues simplemente se está alejando de Dios y es presa fácil del enemigo. Entonces, fácil de destruir a una persona, a un pueblo o a una nación. Deje que el pecado se enseñoree de él y simplemente pierde el favor o pierde la protección de Dios porque su propia decisión hace que la pierda. Y si observamos el día de hoy, pues básicamente esa estrategia todavía está funcionando, porque hoy en día se ha metido el pecado en las iglesias, en las familias, en todo lugar, y muy sutilmente lo ha hecho. ¿Por qué? Porque las cosas que se hacen ahora, hoy en día, que son pecaminosas, que todos conocemos que son pecado, pues simplemente ya se han convertido en algo normal. Y desafortunadamente, hoy vivimos en una sociedad que está viviendo las cosas de pecado como si fueran cosas comunes y corrientes. Incluso muchas veces el solo hecho de uno decir algo en contra de un pecado que se está viviendo en la actualidad, ya lo tildan a uno de retrógrada, ya lo tildan a uno de religioso, ya básicamente uno está en contra de la corriente. Miren, por ejemplo, hace muchos años atrás, uno cuando estaba joven, uno no era capaz de meter a su novia o una muchacha a la casa y tener relaciones con ella o encerrarse uno en el cuarto con ella. Eso era prohibido y no lo permitían, mucho menos que una señorita entrara a su cuarto o a su casa a su novio y encerrarse con él. Hoy es muy normal. Entonces, cosas como esas, vemos la sutilidad del enemigo en este nuevo modernismo, en esta nueva normalidad de pecado que se está viviendo, que se ha metido en todas las áreas del mundo, de todo lo que nosotros vivimos. Hasta en la iglesia vemos que se ha metido muy sutilmente el enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que somos cristianas, muchas veces el Señor me ha mostrado personalmente tres
tipos de personas. Pueden haber muchas más y puede ser diferente o pueda que usted no esté no esté de acuerdo conmigo, pero vemos algo. Hay tres tipos de personas. Una que es la persona lai, que es el cristiano lai, el cristiano que de pronto pues es cristiano, ha aceptado al Señor, de pronto va a la iglesia, pero lleva las cosas muy tranquilas. Es la persona que va el domingo a la iglesia y ya no vuelve a agarrar la Biblia, no vuelve a escuchar ni siquiera un mensaje y lleva una vida diferente a la que muestra en la iglesia. O sea, dos tipos de vida, la de la iglesia y la de afuera de la iglesia. Ese sería uno. El segundo sería una persona de pronto que es lo contrario, se vuelve muy religiosa, que se cree mejor que todo el mundo, que cree que lo que él hace es lo único y lo mejor y todo el mundo está equivocado. Entonces ese religioso se convierte en una persona que empieza a hacer obras para como sostener la salvación, o son personas que creen que haciendo cosas en la iglesia pues van a tener la salvación o van a estar mejor que los demás. Y hay una tercera persona que es la apática. Es una persona que ha creído en Dios, pero no hace absolutamente nada, ni siquiera va a la iglesia o muy de vez en cuando, nunca hace una obra de caridad, nunca ora, nunca se mete en ninguna situación, nunca hace nada por ninguna persona. O sea que es muy apática a todo, le importa muy poquito lo que suceda con las demás personas. Entonces, una de estas tres personas puede ser, este tipo de persona puede ser cada uno de nosotros. Uno puede pensar qué tipo de persona soy. Soy el like, que de pronto hago actos de vez en cuando y llevo esa vida, o soy el religioso o soy el apático. ¿Cuál es usted? ¿Cuál soy yo? Porque esto me pone a reflexionar, porque esa sutilidad de pecado que se ha metido en la iglesia, pues ha hecho de que nosotros los cristianos vivamos vidas comunes y corrientes, o sea que no hay ninguna diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. Y eso es lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel. Llegaron los de Moab y empezaron a seducir las mujeres a los israelitas para que ellos cayeran en pecado sexual y empezaran a tener las mismas cosas o hacer las mismas cosas que hacía todo el mundo. Y mire que Finnes, nieto de Aarón, este hombre hizo algo maravilloso que al Señor le agradó. Y eso fue que una persona muy de frente delante de Moisés y delante de todo el mundo empezó y fue trayendo a la persona, a una mujer que no era israelita y la metió a la tienda como si nada. Si ellos hubieran dejado que eso pase, pues ya al otro día ya iba a ser otro israelita, ya después otro israelita y ya eso se iba a volver un común como hoy en día, que es muy normal que los muchachos lleven a sus novias o a cualquier muchacha a su casa y tengan relaciones sexuales prácticamente delante de los padres. Entonces, esto fue algo que Finnes agarró y mató a las dos personas y era necesario en ese momento. ¿Por qué? Porque eso dio un ejemplo y eso fue lo que paró la mortandad, porque Dios vio el celo que había en Finnes, que era el mismo celo que él tenía por el pueblo. Ese celo que Dios tiene no es un celo de pecado como el suyo o el mío, que nosotros muchas veces celamos es porque ambicionamos algo que no tenemos o celamos a las personas que amamos. No, simplemente el celo de Dios es un celo para que, como de cuidado, para que el pueblo no caiga en tentación y no se aleje de él, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, pues empezamos a tener vidas malas, vidas que no le agradan al Señor, y lo más perjudicados somos nosotros. Por eso ese celo de Dios lo comparte en ese momento Finnes, y Dios se agrada de eso. Así que estamos llamados en esta reflexión del día de hoy a tener el mismo celo que Dios tiene por su obra, ese celo por las ovejas, ese celo
por el pecado. Nosotros debemos de aprender esto en nuestro corazón. No nos mezclemos, o sea, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que está lleno de pecado, pero no nos dejemos mezclar como hizo el pueblo de Israel, que empezaron a vivir como común y corriente. Nosotros tenemos que marcar la diferencia como cristianos. Nosotros debemos de ser personas así como Fitness, que fue una persona que se paró radical, y al pecado hay que llamarlo como pecado. Si otra persona quiere hacer su pecado, pues se respeta, es problema de cada cual, pero yo y mi casa serviremos al Señor, así como dijo Josué más adelante, que lo vamos a ver. Y eso es lo que nosotros debemos de ser. Si somos verdaderamente cristianos, seamos radicales. No lleguemos a ser religiosos, sino radicales en el aspecto, en el sentido de que nosotros podemos llevar una vida normal, pero no mezclarnos con el pecado que el mundo está viviendo en este momento, y ese celo y eso le va a agradar al Señor y nos va a dar muchas bendiciones. Así como paró esa peste en esa época, va también a parar cualquier maldición, cualquier cosa que nos haya llegado a nuestra vida, y el Señor en ese momento nos va a llenar de sus bendiciones. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, gracias te doy, Dios Todopoderoso, por esta enseñanza que tú nos has regalado en este día, Señor. Te pido perdón, Señor, porque desafortunadamente en este mundo, Señor, ese pecado de Balaán que enseñó a Balac todavía lo estamos viviendo hoy, porque muy sutilmente se ha metido el pecado a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras iglesias. Gracias, Padre Santo, por abrirnos los ojos, el entendimiento, Señor. Danos la radicalidad que necesitamos tener, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ser como Fines, que pudo salir adelante y estar de acuerdo con la voluntad tuya, Señor. Yo te ruego por cada persona que escucha estos audios, Señor, y te pido de todo corazón que los bendigas a todos y que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a estar fortalecidos siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.